Los últimos proyectos de gran éxito, o digamos el gran proyecto de George Soros de éxito en España ha sido lo que ha pasado en Cataluña desde hace 2 años. Llevaba años trabajando por romper España, por confrontar España, crear disensión interna, lo ha conseguido, pero después ha tenido un plus, que ha sido Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, recordemos que después de llegar a la Moncloa, muy poquito después, tuvo un encuentro con George Soros, no estaba agendado oficialmente en la agenda de presidente, y poco después vemos cómo empiezan a llegar masivamente a España nuevamente buques de inmigración, vemos cómo la televisión pública acaba en manos de socialistas o de la ultraizquierda, y vemos cómo hace un gobierno que se llamaba Frankenstein. El gobierno no con fuerzas constitucionales, sino con fuerzas anticonstitucionales, es decir, separatistas, proterroristas, filoterroristas, ultraprogresistas, comunistas, es decir, ese gobierno que ha vuelto a ganar las elecciones y que va a continuar con este proyecto. El mismo Pedro Sánchez dice que su proyecto es a 2030, que es el proyecto que tiene la ONU de implantar ideología de género, etcétera, etcétera, en todo el mundo, que coincide o le beneficia a George Soros. A George Soros le mueven 2 cosas. Uno es el interés económico y otro es el interés político. El interés económico, él es un especulador, siempre lo ha sido, se hizo multimillonario precisamente haciendo eso, y luego tiene un interés político que es implementar su visión del mundo. Esta visión es ultraprogresista. Cree que hay que destruir las naciones como tal, que los estados-naciones son cosa del pasado, que las identidades tradicionalmente, hombre, mujer, etcétera, etcétera, no deben de existir, que en este mundo ultraprogresista, y para ello lucha. Utiliza el dinero que tiene para promover su ideario a través de todo el mundo, con su plataforma Open Society Foundations, que después tiene conexiones con instituciones supranacionales, con gobiernos, con departamentos de gobiernos y con otras ONG que pueden tener o no, pero 100% o en menor cantidad, un interés común, que en este caso es ultraliberalismo, ultraprogresismo. La ideología de género se empieza a conformar en la Convención de Pekín del año 95 de la ONU. Después se confirma en el año 2011 de la Convención de Estambul. No lo firman todos los países, pero se considera que es un tratado universal y de obligatoria aplicación entre todos los Estados miembros. Esta ideología de género, resumiendo, es un conjunto de ideas falsas que luchan contra la misma biología, diciendo que no nacemos como tal, sino que nosotros nos hacemos como queremos. El objetivo de este último, por supuesto, es destruir la familia y destruir las identidades, es decir, confundir a la población para que no sepan quiénes son, por lo tanto, no sepan de dónde vienen y no sepan a dónde van, se conviertan en consumidores. En España, paraíso progre, para muchas de estas políticas, se han abrazado con entusiasmo y se están aplicando con entusiasmo, tanto por un partido como por otro, de los 2 grandes, Partido Popular, Partido Socialista. Esto, sobre todo la intensidad que estamos sufriendo de la ideología de género es muy reciente, apenas 5 o 6 años, pero va a ir a peor. Y va a ir a peor, digo, porque se están implantando políticas en todo el territorio nacional, a nivel español, pero es que también a nivel europeo y a nivel mundial, para profundizar mucho más en estas políticas de género, políticas que también se les puede llamar políticas LGTBI. ¿Por qué? Porque la ideología de género engloba también al feminismo radical actual, a la política LGTB de las minorías homosexuales, transexuales, etcétera, etcétera, que todas están unidas contra el enemigo común, que es el mundo heterosexual, occidental o tradicionalmente blanco. Y digo esto porque es que en los documentos que se aprueban en la ONU se reconoce como tal que el objetivo de esto es destruir la familia tradicional y que hay que crear nuevos modelos de familia. Es decir, los burócratas que nos gobiernan no miran por nuestro bien, sino que buscan continuamente la ingeniería social. Esta ingeniería social, con políticas paso a paso, consigue sus objetivos. Ahora vemos como en España tenemos una crisis de natalidad total y absoluta. España es el país con menor natalidad del mundo. La cifra confunde, porque muchas veces utilizan la cifra nativa con la inmigrante, y la inmigrante seríamos el segundo por detrás del Japón, con 1,39. Sin los inmigrantes tendríamos 0,62 hijos por mujer, muy por debajo de la natalidad japonesa. Esto, al fin y al cabo, nos lleva a una debacle de las poblaciones, a una disminución de la población, que es lo que se busca. En la ONU, además de las políticas de género,
digamos que ayudan también las políticas de inmigración. En Marrakech, el Pacto de Marrakech que se firmó el año pasado, antes en el primer borrador que se coló a los medios, indicaba que la inmigración era inmigración de sustitución, no una inmigración de adopción, sino una inmigración de sustitución. Es decir, se busca de las instituciones supranacionales como la Unión Europea o las Naciones Unidas la suplantación de los nativos europeos por una nueva raza mezclada que no sepa de dónde viene, que no sepa dónde va y que se convierta en un consumidor. Un consumidor sin identidad, sin conciencia propia, es el ciudadano perfecto porque es el esclavo perfecto. No se levantará, no rechistará y no pasará nada. Esto también pasa con la ideología de género porque sirve para destruir, digamos, la estabilidad mental de la población. Aquello que estaba por hecho, hemos nacido hombres XX, hemos nacido mujer XY, ahora ya no es como tal. Además, esto se ha convertido en una dictadura, porque vemos cómo, en principio, estas políticas que se implantaron con un objetivo de igualar en derechos al resto de la población, porque es cierto que, por ejemplo, el colectivo homosexual, pues en el pasado siempre ha sido, no en todos los sitios, pero ha sido bastante perseguido, o digamos públicamente, por sus tendencias sexuales, ha pasado a darse la vuelta. Es decir, si empezaron con una especie de liberación de las minorías sexuales, ahora vemos cómo esas minorías sexuales lo que quieren es oprimir al resto de la población. Es una especie de venganza. Estas políticas de género vemos que son tan estúpidas como, por ejemplo, la ley LGTB que tenemos en la Comunidad de Madrid, aprobada, por cierto, por Cifuentes del Partido Popular, en la que se favorece la salida del armario de una persona heterosexual o homosexual, pero en cambio, por ejemplo, si hay gente homosexual que sufre por su tendencia sexual, que quiere de alguna manera que alguien le atienda, que alguien le ayude, que alguien le guíe en cómo dejar de sufrir por esa tendencia sexual, ambas personas son multadas, tanto el homosexual que quiere que alguien le ayude, como la persona que le ofrece la ayuda. Es decir, estamos implantando todo lo contrario a la normalidad. El problema es que estas políticas no solo favorecen o ayudan a que una persona adulta, digo adulta porque cuando ya alguien es consciente de quién es, en qué mundo está, etcétera, toman, digamos, decisiones conscientes de quién es, también van a los niños. Y este es el gran problema, porque el objetivo principal de estas leyes es la perversión de la infancia, la sexualización de la infancia. Si sexualizamos a los niños, en el futuro esas personas no van a tener ninguna raíz, es decir, van a ser muy fáciles de manipular y, por supuesto, cuántos problemas mentales van a tener. Y digo mentales porque estamos hablando de que están imponiendo o, digamos, recomendando a los niños a que, por ejemplo, en clase se toquen mutuamente los genitales entre niños y niñas, que, por ejemplo, se promueva el hecho de que niños, sean hombres, sean chicos o chicas, prueben aliarse con el mismo sexo para ver qué se experimenta, bueno, aparte de los cuentos de princesitos vestidos de faldas, es decir, estamos dando un vuelco completo a la educación. En el colegio ya no se enseña, se educa. La educación es de los padres y ahí se está violando otro principio fundamental, que es el derecho de los padres a enseñar a sus hijos, a educar a sus hijos según sus valores. Vemos que estas políticas en España, que a todas luces son una locura, al menos en España todavía no estamos llegando al punto que llegan países como, por ejemplo, son Canadá, en el hecho de que si tú, como padre, no quieres educar a tus hijos en el LGTB, el Estado tiene la potestad de quitarte a ti, a tus hijos, y pasan a ser del Estado. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero vemos como, por ejemplo, también en Suecia se obligaba, según una ley, otra cosa es que se cumpla, a orinar a los hombres sentados para igualarse a las mujeres, por el hecho de igualar géneros, porque igualar géneros no es solo... El género es una palabra mágica, porque género no tiene nada que ver con el sexo humano, el sexo hombre-mujer o género masculino-femenino que viene del lenguaje. Pero al aplicar género, creamos un abanico sin fin de posibilidades. Y digo abanico sin fin porque ahora mismo, a día de hoy, la ONU reconoce oficialmente que existen 120 géneros sexuales. Un ejemplo estúpido es vaposexual. Vaposexual quiere decir que ese género es como el humo. El humo está, yo me introduzco a través de él, pero cuando más profundizo desaparece, se convierte en la nada. Te pongo otro ejemplo también, no me acuerdo del nombre, pero era un género la explicación que dan era un género muy semejante al femenino,
pero que sale de él, al lado de él, y se proyecta fuera. Es decir, vemos cómo supuestos deseos o tendencias o sentimientos de ciertas personas se convierten en norma. Otro dogma, por ejemplo, es la ley de violencia de género, en el que dicen que el hombre, por ser intrínsecamente hombre, es culpable, y ha de serlo, ¿no? La ley actual en España, ante el testimonio de la mujer, el hombre es siempre presuntamente culpable. Pasa automáticamente 2 días en el calabozo. Entonces vemos cómo nexos que históricamente han servido para unir a la sociedad, la familia tradicional, hombre y mujer, que después se junta y forma un clan, después una tribu, después una sociedad, una nación, etcétera, etcétera, está siendo rota desde desde el punto central, y de ahí irradia hacia afuera. Si rompemos la unión hombre-mujer, rompemos la familia. Si violentamos o sexualizamos a los niños, perturbamos unas mentes del futuro. Si acabamos con esto, acabamos con todo tipo de relación humana normal entre personas, porque ahora se han fomentado las identidades paralelas. Antes las identidades es yo soy cristiano, soy musulmán, soy español. Ahora no, ahora las identidades se han disgregado en yo soy negro, soy homosexual, soy transexual, soy tal. Las identidades ya no son culturales, sino que son positivas. Es decir, yo me identifico como lo que me veo en el espejo o como me siento. ¿Cuál es otro problema también de estas leyes? Que no solo obligan a que se crea lo que te están poniendo, sino que además financiamos todos con esta locura con nuestro dinero. Y digo esta locura porque a mí que alguien se sienta hombre o mujer me da exactamente igual. El problema es cuando financiamos la operación de modificación genital, y digo modificación genital porque no es operación de cambio de sexo. El sexo no se puede cambiar. Yo antes de estudiar periodismo estudié unos años biología, y el hombre o la mujer, desde que nace, es como es. Vienes automáticamente definido genéticamente, intrínsecamente, todas tus células llevan un código genético que dicen que eres hombre o mujer.